Ahora entramos de más o menos de pleno a lo que son las podas. Las podas, ya hemos visto que le podan mal las raíces, ya hemos visto que el tendido eléctrico le causa graves daños y sin un criterio técnico bien definido de parte de los operarios que hacen estos trabajos, especialmente de nuestra cooperativa rural de electrificación, que esperamos que le llegue también el mensaje y bueno, de buena leche se lo decimos, ¿no? Con toda la mejor voluntad, eh, porque queremos desarrollar precisamente lo que decíamos, una ciudad jardín. ¿Qué es una poda? Se ha llamado, miren, escuchen esto, se ha llamado a la poda una de las mejores, peores prácticas de mantenimiento que se puede realizar en los árboles. Una de las mejores, peores prácticas. ¿Por qué una de las mejores, peores prácticas? Porque en realidad no deberíamos nosotros tocar a los árboles para podarlos. Ellos ya vienen genéticamente diseñados para adaptarse a las situaciones, a las condiciones necesarias, pero el problema está en que muchas veces encontramos árboles que, por ejemplo, muy grandes en una vereda o en una acera o en un camellón muy pequeño. Entonces, está ocupando un lugar que no le va a soportar. Este proceso crea heridas que tienen un impacto importante en los procesos de la planta. Un corte incorrecto le causa un daño grave al árbol o aún la muerte. Para podar adecuadamente es importante entender las técnicas apropiadas y cómo responde el árbol. Esto de cómo responde el árbol es porque cada uno de los árboles responde de una forma diferente a una afectación externa. Los árboles que tienen savia lechosa, por decir, o los árboles que tienen bastante resina, uno le hace un corte y empiezan a destilar, por ejemplo, resina. Estos árboles muchas veces soportan graves afectaciones y se recuperan. Ya tenemos los ficus, por ejemplo, los tebetia peruviana, los sapium. Disculpen que no me recuerdo ahorita los nombres. Los leche leche y los vivosi. Pero hay otros árboles que son muy delicados. Se hizo, por ejemplo, una muda la otra vez de unos árboles de eucalipto. Todos murieron, todos murieron, porque no habían resistido, por ejemplo, el traslado. Sin embargo, podemos trasladar un togorochi, podemos trasladar las palmeras de acá de nuestra región, son fáciles de trasladar. Podemos trasladar varias otras especies que sí aguantan un traslado. Razones para podar. ¿Y cuáles son las razones que nos llevan a podar una planta? Bueno, ya conocemos los ficus, cómo los podan de forma redonda, cómo los hacen cuadrados, con forma de animales, etcétera, etcétera. Pero no nos estamos refiriendo a eso cuando hablamos de estética. Nos estamos refiriendo al hecho de que tenga un tronco principal, que se vea bonito, ya ustedes saben, que tenga las condiciones de un árbol. Entonces, que sea agradable a la vista, ¿no? Esa es una de las razones. La estructura, muchas veces, en especial las plantaciones, queremos darle, ya sea las plantaciones frutales son una locura, sí, porque realmente se hacen cortes que nunca se harían, por ejemplo, un árbol que nosotros queremos tener en nuestra casa. Porque la idea principal en las plantaciones frutales es facilitar la floración, la fructificación, a fin de obtener mayor producción. O en las plantaciones forestales para madera, también es otra la idea. La idea es de que el árbol crezca recto y podamos sacar muchos más metros cúbicos por hectárea. Ya, pero estamos hablando ahora del arbolado urbano. Entonces, sí, también en la ciudad nosotros se dan podas de estructura para hacerlo más fuerte, más vigoroso
y con menor tendencia o riesgo a caerse. Ahí está la reducción de riesgo. Principios básicos de la poda. Ninguna práctica de arboricultura debe causar daño al árbol o a su salud. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y muy claro cuando vamos a hacer una poda, es que vamos a intervenir a un ser vivo que respira, ser vivo que come, un ser vivo que quiere vivir también, ¿por qué no decirlo? Entonces, cuando vamos a intervenir cortando una de sus partes, tenemos que saber nosotros, antes, hacer una evaluación del, del individuo, saber de que durante toda su vida, si por decir un árbol de 10 años, él fue adquiriendo la forma, las características, dadas ya sea por el suelo, dadas ya sea por algún daño que recibió de repente, algún daño mecánico, y se inclinó un poco, y cuando se inclinó un poco tuvo que adaptarse, tuvo que adaptar toda la estructura celular para poder soportar, por ejemplo, ese daño mecánico al quedarse un poco inclinado. Eso se ve bastante en la parte de biomecánica, me gustaría que lo observen, todas las cosas que hacen los árboles para poder mantenerse en pie. Todos los individuos que eh, existen sobre la faz de la Tierra tienen un centro de masa que está alineado con la gravedad y ese centro de masa equilibra de tal forma de que no nos vamos, por ejemplo, al suelo, ¿no? Si yo me inclino demasiado, me voy a ir porque mi centro de masa ya no está alineado en correspondencia con toda la estructura de mi cuerpo. Otro principio básico es que no debe causar daño o afectar la salud del árbol, ya lo dijimos. Debe utilizarse la técnica adecuada. Vamos a ver cuál es la técnica adecuada más adelante. La elección del momento oportuno es crucial para la salud del árbol a largo plazo. ¿Cuándo nosotros debemos hacer las podas, por ejemplo? En qué momento, en qué situación? Si nos referimos, por ejemplo, a las estaciones, la estación de invierno es la estación en la cual los árboles empiezan a emitir las abscisinas, que son las hormonas, bueno, en algunos se ve mucho que pierden todas las hojas y en otros pierden poco a poco. Pero en esta temporada el árbol entra como en latencia. Ya de ahí que, por ejemplo, si vas a trasladar un árbol también de un sitio a otro, si vas a podar a un árbol también, hacerlo en invierno, porque en invierno el árbol entra en latencia. De esta forma, nosotros le vamos a hacer una herida, pero esa herida no va a estar proclive, por ejemplo, a muchos patógenos e inclusive a mucha transpiración por parte del árbol. ¿Por qué? Porque él está ya, ha entrado en latencia debido a la estación. Precisamente en este momento, por ejemplo, que estamos en invierno, ya próximos a ingresar a primavera, era la temporada para hacer poda, era la temporada para hacer trasplante. Deben utilizarse las herramientas adecuadas. En la ley del árbol que existe en Santa Cruz, por ejemplo, está penalizado el hecho de que se haga una poda con hacha, que se haga una poda con machete, porque es súper importante de que al momento de hacerle un corte a un árbol, el corte debe de ser liso, no tiene que tener protuberancia o dejarle ángulos en los cuales puedan infiltrarse ya sea hongo, humedad, algún insecto o cositar. Eso es muy importante. El principio más importante para recordar es que cada corte tiene la posibilidad de cambiar el árbol para siempre. Podemos afectar a un árbol para siempre y nunca más podría volver a ser lo que antes era. Entonces, tenemos que pensarla muy bien, tenemos que hacer una evaluación muy seria antes de aplicar una poda. Si tenemos un árbol, por decir,